Hola, mi nombre es Lilian Janet y yo les voy a hablar sobre la familia socialista. En los países en los que se lleva a cabo es en China, en Rusia y en Cuba. Las fuentes del derecho. En Cuba no existe una determinación explícita formal para las fuentes del derecho. En la actualidad, sin embargo, más allá del acto normativo, como única vía reconocida para la creación del derecho, se manifiestan otras formas, entre las que se encuentra la jurisprudencia. Su forma de gobierno es que en Cuba, mientras haya socialismo, no va a haber división de poderes, porque un principio intrínseco de ese sistema es la unidad de poderes. En Cuba no tienen división de poderes, sino división de funciones depositadas en órganos, porque en Cuba hay un solo poder, el poder popular. La profesión legal que se practica en Cuba es la abogacía. La abogacía es una disciplina humanista que abarca varias formas del saber, como la economía, la filosofía, la sociología, la ética, la historia. Todo esto siempre enfocado al conocimiento profundo de las leyes de un país y del conjunto de normas que construyen a un Estado nacional. Corea del Norte. Forma de gobierno. La República Popular Democrática de Corea se define a sí misma como un Estado popular socialista y en él existe una jerarquía. Gobierno unipartidista. Esta es una característica inherente en la mayoría de los estados socialistas. Bajo este sistema, un único partido que rige la ideología del país está a la cabeza de la estructura política, donde es libre ejercicio de los poderes legislativo, administrativo y judicial. Por lo tanto, Corea del Norte puede ser considerado como un estado partidista. Aunque existen más partidos políticos, no trabajan en competencia, sino como hermanos. Gobierno autocrático. Es un aspecto característico de una dictadura. El poder dentro de este pertenece exclusivamente a una persona. Este sistema de pensamiento es regido por el presidente. Gobierno dinástico. El sistema de gobierno dinástico implica heredar el derecho a la sucesión como comandante jefe. Por último, otra característica del gobierno, podemos decir que el Poder Judicial está integrado por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de apelación, de distrito, de familia, de cortes administrativos y patentes. El presidente de la Suprema Corte es nombrado por el presidente de la República. Países en los que se lleva a cabo. Dentro de las culturas orientales, Corea pertenece a la cultura confuciana de Extremo Oriente, junto con China y Japón. Estructura del derecho. En este país, la ley no es una entidad fija, sino una fase en el desarrollo dinámico de la práctica legal en el contexto de otras actividades humanas. Es por esta razón que las leyes están bajo una filosofía confuciana. Son más a menudo un conjunto de no hagas más que de haz. Los derechos eran secundarios con respecto a las obligaciones, las responsabilidades y los privilegios. Fuentes del derecho. La Corte Yi dependía fuertemente del confucianismo y de las instituciones de base confuciana para sus sistemas filosóficos, gubernamental y legal. En reacción a la práctica de la anterior dinastía Goryeo, que favorecía al budismo,
Los círculos dominantes de Corea allí adoptaron el neoconfucianismo formulado por Chu Xi. La adopción del derecho norteamericano es otra fuente del derecho. Contener a los poderes políticos es una parte integral de las funciones de la Corte bajo el sistema del derecho consuetudinario, common law. Profesión legal. La burocracia central no solo disfrutaba de una vasta autoridad ejecutiva, sino también del poder para legislar y administrar justicia. Las funciones judiciales eran desempeñadas por el ministro penal en la capital y eran delegadas a magistrados distritales en las provincias como parte de la administración. En realidad, los asuntos judiciales eran transferidos a los secretarios de justicia y a sus asistentes, quienes tenían la libertad para abusar de la autoridad, generalmente extendidos por motivos de queja y hasta llegar a un gran menoscabo de autoridad de la ley. Diferencias entre México y Corea del Norte. El derecho privado es una fuente para... Buenos días, compañeros y licenciada. Yo les voy a hablar de Israel. La estructura de gobierno de Israel es neorromanista y como no se caracteriza por una forma de gobierno parlamentaria donde se establece el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sus fuentes de derecho es la ley del Torá y el Talmud. Su legislación se emana del Casenet, es con tendencia al derecho religioso. Los procedentes son las decisiones que toman los tribunales sobre casos ya resueltos. Una de sus profesiones legales es el Colegio de Abogados de Israel, es la Asociación de Abogados Israelíes. Esta organización está de forma de una corporación que cuenta con un comité central, una asamblea nacional y 5 distritos regionales. Este sistema de gobierno de igual manera se lleva a cabo en Egipto, Jordania, Líbano y Siria. Muchas gracias. Los sistemas de gobierno de la Unión Europea se pueden dividir en 3 tipos. Los primeros son monarquías constitucionales, los segundos repúblicas federales y los terceros repúblicas centralistas. En los primeros se encuentran los países de Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos, Suecia, Luxemburgo, etc. En los segundos, que son repúblicas federales, se encuentra Alemania y Austria. En el tercero, que es república centralista, se encuentra Bulgaria, Chipre, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, entre otros. La estructura es particularmente del funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea. Es el Consejo Europeo que reúne a los líderes nacionales y europeos que establecen las prioridades generales de la Unión Europea. Las fuentes del derecho son 3 tipos diferentes. Es el derecho primario, el derecho derivado y el derecho subsidiario. El derecho primario, las principales fuentes del derecho primario son los tratados que establecen la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía. Estos tratados establecen el reparto de competencias entre la Unión Europea y los países de esta misma, y constituyen a la base del poder de las instituciones europeas. De este modo, instauran el marco jurídico en el que las instituciones de la Unión Europea apliquen a los tratados funcionales y modificados, los tratados sobre adhesión de nuevos países, la Carta de los Derechos Fundamentales y los principios generales del derecho establecidos en el Tribunal de Justicia de esta misma. El derecho derivado, que es el secundario, comprende los actos unilaterales, que pueden clasificarse en 2 categorías. Los actos enumerados del artículo 288 de este mismo reglamento, que son reglamentos, directivas, decisiones, dictámenes y recomendaciones. Los que no figuran en la nomenclatura del artículo 288, es decir, los actos atípicos, como las comunicaciones, las resoluciones y los libros blancos y verdes. Los acuerdos internacionales con países no pertenecieron a la Unión Europea o con organizaciones internacionales
sino son parte integral del derecho de esta misma, son independientes del derecho privado y del derecho derivado y constituyen a una categoría de acuerdo con algunas sentencias, pueden tener efecto directo a su fuerza jurídica o al superior de del derecho privado, que por tanto se deben de cumplir. Las fuentes subsidiarias del derecho están formadas por elementos del derecho que no están previstos en los tratados. Se trata de la jurisprudencia, del tribunal de esta misma, el derecho internacional, que por tanto se deben de cumplir. Las fuentes subsidiarias del derecho están formadas por elementos del derecho que no están previstos en los tratados. Se trata de la jurisprudencia, del tribunal de esta misma, el derecho internacional, que a menudo o constantemente es una fuente de inspiración para la elaboración de su jurisprudencia, el derecho escrito, usos y costumbres. Principios generales del derecho son las fuentes del derecho no escritas, establecidas por la jurisprudencia de este tribunal. Estos principios han permitido al tribunal establecer normas en distintos ámbitos y sin mencionar los tratados. La profesión legal de la Unión Europea es la aplicación de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de esta misma. Intervienen distintos profesionales en el derecho, como abogados, notarios, jueces, fiscalistas y oficiales de justicia. Todos estos tienen diferentes títulos y sus funciones y estatutos varían también considerablemente de los Estados miembros a otros. Los países en los que se llevan a cabo la Unión Europea son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.